Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo verdades eternas que quedaron aquí para nosotros. Y ejemplos de grandes hombres que pasaron por acá, que nos dejaron un buen legado, unos buenos, otros no tan buenos, otros malos, pero todo quedó como ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de algunos y para evitar caer en los mismos errores que cometieron otros. Así que venimos estudiando el libro de los Hechos, viendo las cosas extraordinarias que el Espíritu Santo hacía, y aquí estamos viendo a un joven Esteban que fue controlado por el Espíritu Santo y está dando un mensaje tremendo al sumo sacerdote, que llegó a preguntarle: ¿es esto verdad o no es así? Y él viene explicando todo lo que ha pasado desde atrás, y nosotros también venimos explicando, porque muchas cosas están aquí resumidas, pero nosotros le estamos ampliando un poquito más. Hace 8 días quedamos en el Hechos capítulo 7, versículo 36. Ese ya lo estudiamos. Vamos al 37, y esto es muy importante, y sí les dije, quizás unos 2 videos para llegar a este punto del versículo 37. Hablando de Moisés, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Profeta les va a levantar, dice Moisés, igual que a mí. Alguien que lo pueden tocar, palpar, contemplar, escuchar, golpear, lo que quieran. Y se le pueden acercar sin ningún temor, porque el problema que tenía el pueblo era de cómo nos acercamos al Señor. Con tremendo poder y majestad. Si al escuchar la voz y todo esto no podían soportar, entonces el Señor, en otras palabras, quizás diría: ve a Moisés, vamos a quitarle los pretextos a esta gente. Lo que han dicho está bien, pero aquí hay que hacer algo. Vamos a levantarles un profeta de carne y hueso igual que tú, y las cosas van a cambiar. Y toda esta historia tenemos que irnos a Éxodo capítulo 19 para poder ir entendiendo lo que dijo ahí Moisés, porque eso no es cualquier cosa. Yo a veces pienso y digo, si alguien que evangeliza y trata de no cometer errores y llegar a un limpio entendimiento de la palabra de Dios, esto es muy importante. Llegar a entender cuál es el profeta que Dios va a levantar aquí, y así uno tendrá mucho cuidado, porque a ese es el que Dios va a colocar las palabras en su boca. Él nos va a hablar de su parte, y quien no le escuche a ese profeta, yo le pediré cuentas, dice el Señor. Pero oremos. Padre, estamos nuevamente frente a usted, frente a la palabra, Señor, y muy agradecido por Jesucristo, Señor, que hizo posible lo que humanamente sigue siendo imposible hasta hoy, la salvación, si no es por medio de Jesucristo. Muchas gracias. No solamente la hizo posible que un pecador, por medio de la fe en Jesucristo, pueda llegar a ser salvo, sino que la dejó al alcance de cualquiera que le pueda creer, Señor. Muchas gracias. Todavía nosotros no entendemos esto, todo de las bendiciones que hemos recibido, porque un justo murió por los culpables y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tremendo es todo lo que ha pasado. Esto de vez en cuando nos sacude, nos pega una sacudida, pero esto no se puede olvidar, un favor tan grande, esta salvación tan grande. También si la descuidamos, ¿dónde
¿cómo escaparemos nosotros del fuego eterno si descuidamos también una salvación tan grande? Y Padre, gracias por hombres grandes también que quedaron aquí en la palabra, como Esteban, Señor, que ese dejó de servir a la mesa y se fue a predicar la palabra. Y nos dejó un mensaje aquí tremendo este hombre. Y un montón de gente que le está escuchando y que no le pueden contradecir nada, porque el Espíritu Santo lo tiene controlado ahí. Y tendrán que escucharle y están escuchando atentamente hasta un punto cuando ya no soportarán más y todo se acabó. Pero el mensaje está dicho, que es lo más importante. Y gracias porque usted no lo tiene abandonado ni solo, usted está ahí con él. Y estará con cualquiera, como dijo en el último versículo del capítulo 28 de Mateo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre, y que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Nosotros podemos ver unos pasajes, especialmente cuando el nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel Gabriel venía y le anunció a María que el poder del Altísimo le cubriría con su sombra y que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero la presencia del ángel, todos se estremecían y temían, porque ellos pensaban, hemos visto a Dios y no vamos a vivir, porque no hay quien vea a Dios y viva. Cuando habla en Deuteronomio capítulo 34 que Moisés fue el único que habló Dios con él cara a cara como habla con cualquiera, pero sin embargo Moisés no vio el rostro de Dios. Una, porque Dios es espíritu, y dos, porque si lo veía no viviría. Por el capítulo 32, algo así de Éxodo, él pidió que le muestre su rostro. Le dijo, no podrás ver mi rostro y vivir, pero verás mi espalda. Bien, pero cuando veían el ángel, él lo primero que decía, no temas María, porque ha hallado gracia a los ojos de Dios. José, no temas recibir a María tu mujer. A los pastores, no teman, porque les traigo nuevas de gran gozo, porque el destello de noche, la presencia de un ángel fue tremenda. Y el miedo era que iban a morir. En Jueces, por ahí capítulo 13, cuando el ángel del Señor se le presentó a Manoa, el papá de Sansón, y se le presentó más que todo a la esposa de él, y le advirtió las cosas que tendría que hacer, abstenerse del vino, la sidra, todo lo que sea alcohol, evitar eso, porque el niño será nazareo desde antes de su nacimiento. Estamos hablando de Sansón. Después el esposo también pudo presenciar algo de esto y él dijo, vamos a morir porque hemos visto al Señor. Y ella le dijo, si nos fuera a matar no nos hubiera mostrado todas estas cosas. Pero era el temor que la gente tenía. Sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. Y este era el miedo del pueblo de Israel también, de acercarse a la presencia de Dios, a escuchar o lo que fuera. Ellos pensaban, aquí vamos a morir en cualquier momento. Y dice en Éxodo capítulo 19, vamos a leer un poco la historia para que podamos entender ese versículo que dijo Esteban allí. El versículo 37, creo que es de Hechos capítulo 7. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel, está hablando el Señor. Pero lo que veo yo que es un pueblo santo y todo esto, pero depende mucho de ellos. Esto no es gratis, porque les dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si guardan mis mandamientos.
serán mi especial tesoro, pero si hacen estas cosas, porque yo veo que Dios no apoya la vagancia ni nada, no está dando nada gratis, no es cuestión de ir a reclamar, y menos cuando nosotros no hemos dado nada para que Él nos retribuya también. El 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una diciendo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Porque ellos no querían escuchar, sino que Moisés escuche, les traiga el mensaje que manda el Señor y ellos harán. Y la cuestión no es mala, esto está muy bien, haremos lo que nos manda el Señor, pero no queremos, ya después dijeron, no queremos oír ni nada de estas cosas, porque vamos a morir acá. El versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Entonces un Dios tan tremendo, tan grande, una majestad terrible la de Él, que ni siquiera al cerro se podían acercar, mucho menos irse a acercársele a Él, el único que subía, Moisés. Pero que no toquen el monte, porque morirán. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirás al monte, pero que ni se atrevan a tocar ese monte. Entonces, obviamente el pueblo de Israel decía, pero es que es tremendo, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo podemos escuchar directamente si es trueno, es relámpagos, es sonido de bocina? Es un estruendo tremendo lo que oímos nosotros. No podemos escuchar esto. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero ¿quién no? Extraordinaria la presencia de Dios cuando llegó por ahí al tercer día. Relámpagos, espesa nube, bocina, ruido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, dice la palabra. En el 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Yo creo que el pueblo diría, ¿a qué hora se nos viene eso acá y nos tapa a todos aquí? Era cosa tremenda lo que se oía, humo como de un horno salía ya de ese. Imaginémonos, es que yo sí digo,
no tenemos ni idea con quién estamos tratando nosotros y de quién estamos hablando aquí. Es algo demasiadamente grande. Tremendo fue esto. Entonces, este pueblo se estremeció cuando escucharon y vieron esas cosas espantosas, terribles. El 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Él temblando y asustado allá en la presencia de Dios también, porque no era cualquier cosa eso lo que se estaba viendo. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que no traspasen los límites, que no toquen el monte ni nada, porque es lo que dice acá, caerá multitud de ellos. Entonces, ¿cómo hacía el pueblo para acercarse o para escuchar si esto era terrible, la presencia del Señor aquí? Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago en los sacerdotes, que se santifiquen también. Porque aunque sea para escuchar a Jehová de lejos, debe uno tener tanto cuidado de ir en santidad, limpio y buena presencia para estar ahí. Eso lo exigió el Señor, para no hacer estrago en ellos también. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalos. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasará el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Este pueblo tenía que estar muy atento y alerta a las reglas que se le estaban dando. No traspasen, santifíquese, no toquen mujer, laven sus vestidos, miren a ver cómo se van a acercar al Señor y todas estas cosas. Porque no es a cualquiera. Uno sí tiene cuidado si fuera a hablar como con un presidente, cómo iría ya de bien presentado. Pero cuando va a la presencia de Dios, que está uno, cuando está con Dios, va a la iglesia, ¿cómo va? Tremendo. Pero viendo acá, esto deberíamos tenerle mucho cuidado, la forma en que nos presentamos, hablamos y somos en un templo, donde decimos que ahí está Dios también. En el capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y comenzó a darle los 10 mandamientos, pero esto no sonaba así como yo les estoy hablando, esto era con sonidos de trompeta, un ruido tremendo, humo, relámpagos, truenos. Era algo espantoso todo lo que se estaba viendo allá. A la voz del Señor se estremecía ese monte en gran manera y empezó Dios a decirle estos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con la voz que Dios hablaba y con estas advertencias era para que este pueblo se hubiera guardado siempre de la idolatría. Pero yo no sé por qué no entendieron. Era solo idolatría, idolatría, idolatría. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué dejaron al Dios verdadero para ir a buscar dioses ajenos? Dioses de oro, plata, bronce, madera. Y a pesar de que presenciaron esto, ellos no entendían. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y eso estremecía todo cuando él hablaba estas cosas. Yo no sé si en tremendo ruido ellos oían y entendían, porque después tuvieron que decirle, Moisés, habla tú con él y tú nos dices. Pero igual, siguieron en las mismas. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay una promesa tremenda para los hijos. Pero tampoco la escucharon. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Advirtiendo de todas estas cosas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Él habló estas cosas, los 10 mandamientos, la ley de Moisés que llama. Porque dice en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el 18 dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Espantoso. Un judío me dijo, esa generación que estuvo en el Sinaí enloqueció, no soportaron eso. Bueno, no sé. Pero es posible. Lo que se oía era demasiado fuerte para un ser humano. Así que les da los 10 mandamientos y todo el pueblo observando el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Pero aquí no dice que escucharan, sino que observaban todo era lo que estaba pasando. Ellos no entendieron que era eso venía para Moisés. El 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este era el miedo siempre de ellos. Vamos a morir porque hemos escuchado o hemos visto al Señor. Y yo digo, esto es lo que Dios va a tratar de solucionar este problema, que el ser humano como es no se puede acercar a Él. Y tiene que levantarles un profeta, así como Moisés es lo que le va a decir. En el versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, bueno, cuando ellos le dijeron, tú escucha, nos dices a nosotros y nosotros hacemos lo que el Señor mande. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros para siempre, para que no pequéis, para probarlos,
para que teman y no pequen, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Esto era para temerlo porque lo vio. Es como decir nosotros, dice la palabra, que Él hizo el mar para que le temamos a Dios. Y le tememos es al mar. Pero el hombre hasta lo niega, como dice en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hace las cosas, y esto tremendo es para que le temamos y no pequemos. Yo no sé si en este tiempo Dios hiciera algo así para nosotros, para ver si nuestras vidas cambian o algo, viendo la majestad y lo tremendo que es nuestro Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. No vieron nada. Yo hablé desde el cielo. Yo no he dado ninguna imagen como para que ustedes hagan una réplica y empiecen a adorar ese cuadro o esa imagen. Así que no han visto nada. Y esta era la idea de Dios. Es como cuando dicen que iba Cristo por el camino hacia el Calvario con la cruz, si era que ahí iba cargando la cruz, porque solo en una parte habla que salió llevando su cruz. Pero después se la llevó Simón de Cirene, que le ayudaría y todo lo demás. Pero que alguien le limpió el rostro y quedó impregnado ahí el rostro de Jesucristo. Dije, es lo que más cuidó Dios, es de dejar una imagen de Él, de su Hijo, de cualquiera. Y me gusta en el monte de la transfiguración, cuando Cristo, el Señor, hablaba con Moisés y Elías. Y Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vino una nube y lo ocultó de sus ojos, porque no sabían ni lo que estaban hablando. He oído que algunos dicen, era tan hermoso el momento y el sitio donde estaba que diría Pedro, no, nosotros queremos seguir aquí, queremos quedarnos aquí, vamos a hacer una enramada. Pero para mí no era eso, sino más idolatría. Ustedes saben que hoy se recorre por donde anduvo Jesús, la tumba donde lo crucificaron y todo por Jerusalén y todo. Ahora vamos 3 templos allá, uno para Moisés, Cristo y para Elías. Más idolatría, más cosas ahí. El Señor ha quitado todo eso. Él no dejó imagen de nada, por eso le dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses ajenos de plata, dioses de oro, no se hagan eso. Porque ninguna imagen han visto, dice en otra parte. Entonces es tremendo, y una de las cosas que más se cuidó Dios fue de dejar alguna imagen. Por eso dice, nadie podrá ver mi rostro y vivir, porque si vive, ya me van a hacer una réplica y sigue la idolatría por todo lado. Hoy me preguntan a veces, ¿y cómo sería realmente Jesús? Porque si reunimos todos los cuadros que han hecho de Jesucristo, verá que hay miles de eso y ninguno se parece al otro. Son imágenes, alguien se imaginó, pero nadie lo vio. Y era un hombre común y corriente, porque hasta Judas dijo, al que bese, ese es. Juan el Bautista envió a sus discípulos, pregúntanle si es él o hay que esperar a otro, porque era tan exactamente un ser humano, que eran iguales. Así que esto quería dejarlo como introducción para el próximo domingo, si el Señor nos permite,
continuar y responder a ese versículo 37 que está aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Este es aquel Moisés que dijo: profeta les levantará Dios de entre mis hermanos como a mí, así como yo, y a él oiréis. Es muy importante lo que él está hablando. Pero bien, ese ya nos queda para rematar en la próxima semana, si el Señor nos permite. Pero es muy importante lo que se está hablando aquí. Todo esto es para decirles: era imposible que un hombre se le pueda acercar o escuchar a Dios así. Solo era Moisés, el hombre que Dios había escuchado. Y aún él, temblando y asustado, estaba allá. No es que era cualquier cosa. Pero bien, ya Dios va a levantar un profeta más como Moisés, y esperemos que ya no haya el mismo pretexto que están hablando ahora. No nos podemos acercar, habla tú, nos dices y nosotros lo hacemos. Vamos a ver, esto va a ser interesante. Y nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra. En mi caso, Colombia. Pedimos, en este caso, por Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.